Engañé a mi esposo con su jefe, así que vació mi cuenta bancaria y me dejó sin dinero. Creo que he dañado seriamente el trabajo de mi esposo y le he creado problemas en su empleo. Asumo toda la responsabilidad por mis acciones, y sin duda es el mayor error que he cometido. Engañé a mi esposo, cediendo a una tentación implacable que se cruzó en mi camino. Dicen que encontrar una esposa es una bendición, pero temo haber estado lejos de ser un buen descubrimiento para mi esposo. Estoy convencida de que debe albergar un fuerte resentimiento hacia mí en este momento, e incluso el odio podría ser un eufemismo. Ni siquiera puedo enfrentarme a mis padres en este momento. ¿Qué puedo decirles? He engañado a mi esposo, poniendo en peligro potencialmente su carrera y su sustento. No hay forma de que mis padres me acepten de nuevo después de esto. Mi esposo no buscó simplemente venganza, me destrozó completamente emocionalmente y se aseguró de que lamentara mi infidelidad. No me dejó escapar de ninguna manera, sin dejar piedras sin remover. Ahora estoy empezando a darme cuenta de cuánto he pasado, y es asombroso. Pero no puedo negar que todo el dolor que siento es el resultado de los graves errores que he cometido. Soy Faith, una emprendedora de 24 años, y he estado casada con mi esposo, Leonard, durante los últimos 2 años. Salimos durante 2 años antes de casarnos. Conocí a Leonard cuando tenía 20 años, y él es considerablemente mayor, tiene 27. Trabaja como banquero, y es excepcionalmente inteligente y diligente en su trabajo. No puedo dejar de presumir sobre su ética laboral. Es por eso que las consecuencias de mis acciones me están golpeando tan fuerte ahora, y me he dado cuenta de que engañarlo es el error más grave que he cometido. No engañé a Leonard por accidente, estaría mintiendo si dijera que fue un accidente. Sé exactamente cómo sucedió todo, y es por eso que estoy llena de autodesprecio en este momento. Las personas hacen cosas a sabiendas y luego las lamentan después, y yo no soy diferente. Es por eso que he decidido compartir este error significativo con todos. A lo largo de los 2 años de mi matrimonio con Leonard, hemos sido fieles a nosotros mismos. Nunca dejamos que nuestro trabajo interfiriera en nuestra relación, siempre apoyándonos mutuamente. De hecho, nunca había conocido al jefe de Leonard hasta hace unos meses, a pesar de visitar su lugar de trabajo un par de veces. Nunca me presentó a nadie allí. No puedo ser la única que no está familiarizada con todos en el lugar de trabajo de su cónyuge, ¿verdad? Hace 7 meses, Leonard recibió una invitación para la fiesta de fin de año de su banco y me pidió que fuera su acompañante. Acepté con entusiasmo porque nunca quise perder la oportunidad de apoyarlo. Ni siquiera sabía que esta aparentemente inocente fiesta traería un desastre para mi matrimonio. Si lo hubiera sabido, nunca habría asistido. Leonard incluso me compró un hermoso vestido y un par de zapatos para la ocasión, ya que el tema de color de la fiesta era vino, y no tenía nada adecuado en ese color. Mi hermana, una maquilladora emergente, me ayudó con mi maquillaje esa noche. Me encantaría nombrarla, pero quiero mantener nuestras identidades lo más privadas posible. Cuando Leonard y yo llegamos a la fiesta, fue una experiencia abrumadora. Nunca anticipé que una fiesta de fin de año organizada por un banco fuera tan lujosa como la que asistimos. El ambiente era agradable, y Leonard quería presentarme adecuadamente a sus colegas. Anteriormente, solo había visitado su lugar de trabajo ocasionalmente, saludando casualmente a cualquier persona que me encontrara. En ese momento, estaba ansiosa por conocer a sus colegas, ya que Leonard había compartido mucho sobre ellos. Me presentó primero a sus amigos, y fueron amables y acogedores. Muchos de ellos elogiaron la inteligencia de mi esposo, y me sentí como una esposa orgullosa porque tenían toda la razón. Antes de que Leonard pudiera presentarme a su jefe tuvo que atender algo y se fue. Leonard y yo pasamos nuestro tiempo probando cócteles y disfrutando de la deliciosa comida. Incluso olvidé a la persona que mi esposo quería que conociera. Sin embargo, más tarde en la fiesta, su jefe se acercó a nosotros y se disculpó por no poder hablar antes. No nos importó en absoluto. Antes de continuar, debo aclarar que el jefe de mi esposo no es uno de los propietarios del banco. Es el jefe del departamento donde trabaja mi esposo. Su nombre es Rafael, y tiene 30 años. Cuando mi esposo nos presentó, no pensé mucho en eso y no le presté mucha atención. Noté que me sostuvo la mano un poco más de lo habitual, pero eso fue lo único inusual que observé. No se quedó mucho tiempo con nosotros antes de irse. Mi esposo a menudo hablaba de sus colegas, pero nunca presumía realmente de su jefe, así que asumí que no tenían una relación cercana fuera del trabajo. Continuamos disfrutando de la noche, y no vi a Rafael de nuevo. Honestamente, incluso olvidé que lo había conocido en la fiesta. Esa fiesta resultó ser increíblemente insignificante, y no es una exageración. Nada notable sucedió esa noche. El verdadero drama se desarrolló semanas después de nuestro encuentro inicial con él.
Después de la fiesta, Leonard y yo regresamos a casa y discutimos todo lo que había ocurrido en el evento, nuestra rutina típica después de un evento. Días después del evento, olvidé por completo la reunión y la fiesta en sí misma. La vida retomó su curso habitual, y dediqué mi atención a mis emprendimientos empresariales. Como empresaria, siempre estoy ansiosa por explorar nuevas ideas de negocios. Encuentro satisfacción en ganar dinero y participar en actividades productivas. Uno de mis emprendimientos comerciales más importantes es ser copropietaria de un salón de belleza con mi mejor amiga. Un día, tuve una visita inesperada. A estas alturas, quizás hayas adivinado quién era. Rafael visitó el salón. Inicialmente, ni siquiera lo noté ni lo reconocí. Estaba ocupada atendiendo a un cliente. Sin embargo, mi mejor amiga se acercó a mí y mencionó que teníamos un cliente que afirmaba conocerme. Intrigada, decidí averiguar a quién se refería. Para mi asombro, vi a Rafael, el jefe de mi esposo, parado allí con la joven. Me tomó por sorpresa, y tuve que mirar 2 veces porque no podía creer lo que veía en mis ojos. Se presentó de nuevo y me preguntó si me acordaba de él. Confirmé que sí, y fue entonces cuando solicitó un momento de mi tiempo. No sabía cómo reaccionar porque se sentía incómodo interactuar con el jefe de mi esposo sin que él estuviera presente. La situación era aún más incómoda considerando que solo nos habíamos conocido una vez antes. Cuando me llevó a un lado para conversar, explicó que alguien le había recomendado mi salón. Estaba desconcertada sobre cómo había recibido de repente tal recomendación y cómo sabía que yo era la propietaria. Mi curiosidad pudo más que yo, e indagué sobre la persona que lo había dirigido a mi salón. Simplemente mencionó que se había enterado por mi esposo, quien a menudo hablaba de mi propiedad del salón. Para ser honesta, toda la conversación se sintió incómoda porque no sabía cómo abordar la situación con Rafael. Después de nuestra incómoda conversación y su énfasis en la importancia del negocio, me informó que la joven que lo acompañaba era su sobrina y que necesitaba hacerse el cabello. Explicó que había estado buscando un salón donde conociera a alguien, asegurándose de que su sobrina se quedara y se hiciera el cabello. Según él, ella tenía tendencia a ser rebelde y a huir cuando la dejaban sola en lugares. Por eso eligió traerla a mi salón al descubrir que yo era la dueña. Aunque encontré su explicación algo inusual, no vi problema en cuidar de un adolescente y acepté asegurarme de que se quedara hasta que él regresara a recogerla después del trabajo. Esa fue el acuerdo que hicimos antes de que él partiera. Mi mejor amiga atendió el cabello de su sobrina mientras yo volvía a trabajar en el cliente que había estado atendiendo antes. Justo 4 horas después, él regresó a recoger a su sobrina, expresando gratitud. Encontré su gratitud algo inesperada, ya que permitir que alguien se quedara en el salón durante esa duración era algo común. Sin embargo, acepté sus gracias y minimicé la situación como una mera coincidencia. No quería darle importancia porque parecía insignificante. Incluso mi mejor amiga y yo nos sentimos complacidas, pensando que nuestro salón estaba ganando popularidad. Poco sabía yo que lo que percibí como una coincidencia estaba lejos de ser coincidencial. Al regresar a casa ese día, contemplé si compartir el incidente con mi esposo. No parecía ser gran cosa, ya que el salón siempre tenía clientes entrando y saliendo. Debatí si era necesario informar a mi esposo. Después de reflexionar un poco, decidí que sería mejor decírselo, permitiéndole expresar su agradecimiento a su jefe. Quería expresar mi gratitud por su patronaje, así que le conté el incidente a mi esposo. Sin embargo, él tampoco lo consideró un asunto significativo. Explicó que había mencionado mi propiedad del salón en el trabajo varias veces, especulando que esto podría haber llevado a su jefe a convertirse en cliente. Aceptó transmitir mi gratitud en mi nombre, y eso fue todo. La vida continuó, y volví a concentrarme en mi negocio como de costumbre. Sin embargo, 2 semanas después, Rafael me hizo otra visita inesperada, acompañado nuevamente por su sobrina. Esta vez, expresó su intención de que le lavaran el cabello. Le agradecí por regresar y procedí a lavar el cabello de su sobrina según lo solicitado. A diferencia de la visita anterior, él se quedó hasta que se completó el lavado del cabello. No anticipaba que se quedara durante todo el proceso, asumiendo que tenía que ir al trabajo. Aunque estaba curiosa, me abstuve de preguntar, respetando su privacidad y manteniendo un comportamiento formal debido a su posición como jefe de mi esposo. Después de terminar el lavado del cabello, decliné aceptar el pago, ya que el cabello de su sobrina no estaba particularmente sucio y no había requerido un esfuerzo extenso de mi parte. Expresé mi gratitud por su visita y decidí ayudar a su sobrina, trenzándole el cabello en 2 secciones. Inicialmente, dudó en aceptar mi amable gesto, afirmando que los negocios deben realizarse profesionalmente sin descuentos. Insistí en que simplemente estaba ayudando porque su cabello no necesitaba mucha atención. Finalmente, aceptó mi gesto y se fue con su sobrina.
Más tarde, mi mejor amiga me sentó y compartió su sospecha de que Rafael podría haber estado buscando una excusa para visitarme. Inicialmente, descarté sus comentarios como inapropiados e incluso me sentí tonta. Al recordar ahora esta situación, me resulta asombroso que encontrara sus comentarios incómodos e inapropiados. Sin embargo, terminé contradiciendo mi propia postura. Inicialmente, mi mejor amiga abordó el tema humorísticamente, sin tomárselo demasiado en serio. Cuando regresé a casa ese día, opté por no compartir el encuentro con mi esposo. Temía que si mi mejor amiga tomaba a la ligera la situación, sugiriendo que Rafael podría estar visitándome solo para verme y usando a su sobrina como excusa, mi esposo podría albergar pensamientos similares. Quería evitar sembrar dudas innecesarias en su mente, así que decidí guardar la información para mí misma. Después de ese día, no volví a encontrarme con Rafael durante casi un mes. Honestamente, incluso olvidé los comentarios de mi mejor amiga. Sin embargo, cuando Rafael apareció inesperadamente en el salón nuevamente, no pude evitar comenzar a comprender lo que mi mejor amiga había insinuado. En este día en particular, llegó sin su sobrina y específicamente pidió verme. Inicialmente, afirmé estar ocupada con el trabajo debido a los numerosos clientes en el salón. Pensé que podía usar esta excusa para que se vaya, ya que me sentía incómoda teniendo una conversación privada. Le dije que había muchos clientes y que estaba abrumada de trabajo. Para mi sorpresa, se ofreció a esperar hasta que estuviera menos ocupada. Su disposición para esperar me tomó por sorpresa, ya que no esperaba que fuera tan paciente. Supuse que él también debía estar ocupado con su propio trabajo y no tendría tiempo libre. Sin embargo, este no fue el caso, no tuvo problemas para esperar. Decidí prolongar deliberadamente mis interacciones con otros clientes, probando si eventualmente se impacientaría y se iría. Pero no se fue, amigos. Se quedó hasta que terminé de atender el cabello de cada cliente. Mi mejor amiga me instó a tomar una decisión, afirmando sus sospechas anteriores. Me advirtió que actuara con cautela, ya que percibía que él tenía motivos ocultos. Sus palabras validaron la aprensión que había estado sintiendo, confirmando que efectivamente estaba ocurriendo algo peculiar. Finalmente, me acerqué a él y pregunté por qué había venido al salón. Él percibió mi incomodidad y notó la torpeza en mi pregunta. Se disculpó por su visita abrupta a mi lugar de trabajo, pero insistió en que era de gran importancia. No puedo expresar adecuadamente el nivel de incomodidad y shock que experimenté mientras él estaba frente a mí, entablando conversación. Mi mejor amiga ya había sembrado semillas de duda en mi mente, y me di cuenta de que lo que estaba ocurriendo en sus pensamientos no podía ser nada bueno. Confesó que no podía dejar de pensar en mí desde la fiesta cuando mi esposo nos presentó. Admitió que estaba buscando activamente formas de encontrarse conmigo nuevamente, lo que lo llevó a preguntar hasta descubrir la ubicación de mi salón. Inicialmente, mientras comenzaba a hablar, intenté cortar la conversación y fingir desinterés. Quería darle la oportunidad de corregir cualquier malentendido. Sin embargo, él permaneció firme en sus afirmaciones, mostrando una confianza inquebrantable en sus palabras. Me sentí profundamente incómoda y no sabía cómo responder. Este marcó el primer caso desde mi matrimonio en que otro hombre me hablaba de esta manera, y el hecho de que fuera el jefe de mi esposo aumentó mi incomodidad. Expresé mi desaprobación, diciendo que era inapropiado que conversara conmigo de esa manera. Mencioné que tenía la intención de ignorar sus comentarios y fingir que nunca había visitado el salón ese día, ya que no quería faltarle el respeto a mi esposo. Lamentablemente, parece que terminé comprometiendo mis principios. Incluso después de mi objeción, Rafael no hizo ningún esfuerzo por irse. Le pedí educadamente que se fuera una vez más, pero él se negó. Finalmente, lo obligué a irse amenazando con contactar a mi esposo. Se marchó rápidamente, aunque no antes de dejarme su tarjeta de presentación. A pesar del giro sorprendente de los acontecimientos y la naturaleza surrealista de la situación, era consciente de que no podía haber un resultado positivo al entretener a Rafael. Su obsesión parecía impulsada por el deseo de usarme para su propio entretenimiento. Había visto innumerables películas que retrataban tales situaciones y estaba decidida a no convertirme en una víctima. Por lo tanto, me duele aún más que finalmente cedí, a pesar de mis esfuerzos por resistir. Encuentro difícil relatar mis acciones cuando regresé a casa ese día. Soy plenamente consciente de que probablemente enfrentaré juicio y críticas severas, y creo que las merezco. Decidí no divulgar lo que ocurrió en el salón a Leonard. Mi decisión se basó principalmente en el reconocimiento de que revelar este incidente despertaría sospechas. Lo consideré profundamente embarazoso e incómodo, y no quería crear un ambiente laboral hostil para él. Fue entonces cuando me di cuenta de que Rafael sabía perfectamente que no revelaría sus acciones a Leonard debido a su posición como jefe de Leonard. En el trabajo,
Entendía que me esforzaría por proteger el ambiente laboral de Leonard, lo que explicaba su confianza para mantener las cosas concisas. Narraré todo de manera más resumida. Después del día en que Rafael reveló sus intenciones, se convirtió en un visitante regular del salón, llegando semanalmente con una notable consistencia. Incluso mi mejor amiga notó este patrón y me aconsejó que lo discutiera con Leonard, pero opté por guardar silencio. Tal vez, en el fondo, disfrutaba secretamente de sus visitas frecuentes, un hecho que me llena de vergüenza. Decidí no confiar en Leonard y seguí entreteniendo estas visitas, fingiendo ignorar la situación a pesar de las repetidas advertencias de mi mejor amiga. Rafael no solo visitaba con las manos vacías, consistentemente traía regalos y diversos objetos. No puedo explicar por qué o cómo este arreglo se volvió tan rutinario. Tontamente, menos de un mes después de que comenzaran sus visitas consistentes, inicié conversaciones con él. Como también trabajaba los fines de semana en el salón, Rafael me visitaba durante esos momentos en que no estaba trabajando. Durante sus visitas, nos enfrascábamos en horas de conversación sobre varios temas. Varias semanas después de sus visitas, comenzó a invitarme a su casa, y lamentablemente acepté. Nunca dejé entrever que Leonard había notado algo. Estoy profundamente avergonzada de mis acciones y apenas puedo creer lo bajo que había caído. Fue durante una de estas visitas a la casa de Rafael que las cosas escalaban, y ese fue el momento en que oficialmente engañé a mi esposo. Tan pronto como sucedió, recobré el sentido y salí apresuradamente de su casa. Sentí tal disgusto por mí misma que me duché varias veces. Al regresar a casa, fue como si hubiera cometido un acto imperdonable, y hasta cierto punto, esa es la cruda realidad. Engañé a mi esposo con su propio jefe, y no hay excusa que justifique mis acciones. Acepto plenamente que recibí las consecuencias que merecía. Después del incidente en la casa de Rafael, me abstuve de ir al salón durante casi un mes. Bloqueé su número e hice todo lo posible por evitar cualquier cosa relacionada con él. Incluso me abstuve de permitir que mi esposo me tocara durante días debido a la abrumadora culpa. Fue un momento difícil, pero reconocí que me lo había buscado. La culpa que experimenté fue solo el comienzo, y la venganza que finalmente buscó mi esposo fue brutal. No debería haber esperado menos. Reconocí que tenía un matrimonio maravilloso sin nada fuera de lugar, sin embargo, seguía preguntándome por qué hice lo que hice. No podía encontrar la razón que me llevó por este camino. Resistí durante mucho tiempo y no tenía la intención de ceder, pero lamentablemente, sucumbí. Incluso cuando comenzó a visitar el salón regularmente, me convencí a mí misma de que era una distracción temporal, una forma de entretenerme. Ahora me doy cuenta de que era simplemente una excusa que me llevó a engañar a mi esposo. Gradualmente, cedí sin siquiera darme cuenta. Fingí que era un capricho pasajero, una forma de autoentretenimiento, pero todo fue engaño. No puedo seguir engañándome a mí misma y pretender que no entendía dónde me llevaría. ¿Por qué más entretendría a un hombre que admitió abiertamente tener sentimientos por mí? No soy ingenua, sabía que él quería algo de mí, y tontamente cedí, poniendo en peligro mi matrimonio, mi autorrespeto y mi lealtad en el proceso. Aunque me sumergí en la culpa y la autocompasión, nunca consideré que mi esposo estuviera completamente al tanto de la situación. No tenía la menor idea de que él sabía todo lo que había estado ocurriendo en mi mente. Creía que lo mantenía en la oscuridad, pensando que solo descubriría la verdad cuando finalmente reuniera el valor para confesar. Para ser completamente sincera, si alguien preguntara si realmente había planeado confesarle a mi esposo, admitiría honestamente que nunca se me pasó por la mente. Sabía que la verdad eventualmente saldría a la luz de una forma u otra, pero me faltaba la valentía para ser sincera. Por eso creo firmemente que merezco las consecuencias de mis acciones. Continuamente le mentí en su cara, fingiendo que todo era normal. Lo que es aún más inquietante es que mi esposo estaba muy al tanto de la verdad y descubrió por su cuenta que le había sido infiel con su jefe. Si te preguntas cómo lo descubrió y cómo me enteré de que lo sabía, te lo explicaré. Como mencioné al principio de esta narrativa, mi esposo es una persona excepcionalmente inteligente. Cada palabra de eso es verdad. Posee una inteligencia aguda y un alto nivel de conciencia de su entorno, lo que hace imposible ocultarle algo. Nota incluso el más mínimo detalle, y así es como sintió que algo estaba mal. Exactamente hace 2 meses, me quedé totalmente sorprendida cuando Leonard hizo algo increíblemente audaz. Verás, Leonard trabaja como banquero, así que tenía sentido que yo confiara mis finanzas al banco donde él está empleado. También se encarga de mis impuestos y maneja todos los asuntos financieros en mi nombre, esencialmente gestionando cada aspecto de mis finanzas debido a su profesión. Cuando inicialmente me casé con él, era bastante imprudente con mis gastos. No es que tuviera un ingreso sustancial, solo uno promedio, pero solía gastar de manera imprudente, comprando cualquier cosa que llamara mi atención.
Sin embargo, después de casarme con mi esposo, él comenzó a impartirme la sabiduría del ahorro. Me educó sobre finanzas y cómo convertirme en una empresaria más responsable. Su guía fue tremendamente beneficiosa, por eso comencé a confiarle la mayoría de mis asuntos fiscales y de ahorro. Puedes llamarme tonta, pero hubo ocasiones en las que opté por confiarle mi dinero solo por si acaso sentía la tentación de gastarlo de manera imprudente. Nunca tuve preocupaciones porque él tenía su propio dinero, y cada vez que realmente lo necesitaba, él me devolvía mi dinero. A veces, incluso me recompensaba con fondos adicionales cuando lograba ahorrar una cantidad sustancial. Nunca imaginé que la confianza mutua que compartíamos finalmente llevaría a mi pérdida. Entonces, un día, me golpeó con un enorme débito. Como mencioné, administro mi propio negocio, así que una parte importante de mis ingresos se guarda en el banco. Mi esposo conoce mi PIN y, como mencioné antes, él maneja la mayoría de mis asuntos financieros. De vez en cuando, le depositaba dinero y se almacenaba en su cuenta. Ese día, en particular, mi ahorro completo había desaparecido. Prácticamente, no quedaba nada para mí, y sentí como si estuviera mirando a un abismo. Estaba en el salón en ese momento, y prácticamente salí corriendo y me apresuré a casa. No necesitaba que nadie me dijera qué había pasado con mi dinero. Solo había una persona que conocía mi PIN y tenía control sobre mis finanzas, y ese era mi esposo. Mis sospechas resultaron ser ciertas. Al regresar a casa, él no estaba allí, así que tuve que esperar su llegada. Cuando finalmente regresó, lo confronté sobre la desaparición de mi dinero, y ahí experimenté otro momento impactante. Mi esposo me dio una fuerte bofetada en la cara, haciéndome retroceder temerosa. La intensa ira y furia en sus ojos me estremecieron, y aún puedo recordar vívidamente la imagen de su enojo. Movió la cabeza ligeramente y pronunció palabras que me cortaron como un cuchillo, declarando que casarse conmigo había sido la peor decisión de su vida. Esas palabras me hirieron profundamente, y no puedo transmitir el odio que vi en sus ojos. Leonard me miró con absoluto desprecio, acusándome de ser una tonta, etiquetándome como suelta y estúpida. Me quedé completamente atónita, incapaz de articular una sola palabra en respuesta. Mi sorpresa me dejó sin habla, y supe que no había nada que pudiera decir que tuviera sentido. Continuó revelando que había estado al tanto de mi infidelidad desde hacía un tiempo. Sí, amigos, lo había sabido durante un tiempo. Me reprendió por pensar que podría engañarlo y salirme con la mía. El nivel de enojo que presencié en Leonard ese día era completamente desconocido para mí. Nunca lo había visto tan furioso, y nunca imaginé que pudiera ponerse tan molesto. También me sorprendió igualmente que hubiera descubierto mi aventura. Explicó cómo había sospechado algo cuando mencioné que su jefe había visitado mi salón. Aparentemente, tenía una relación tensa con su jefe, así que cuando escuchó que su jefe había estado en mi salón, empezó a sospechar. Había contratado secretamente a alguien para que me vigilara, y esta persona le había estado proporcionando informes sobre mis actividades. Incluso el día que seguía a Rafael a su casa, Leonard lo había sabido. Estaba atónita y le pregunté por qué no me había enfrentado antes. Él admitió que prefería dejarme en la oscuridad, planeando tomar su venganza. Cuestioné por qué no había intervenido antes de que Rafael y yo lleváramos nuestra relación al siguiente nivel. Leonard respondió que no le importaba lo que hiciera, quería saber si permanecería leal a él, y ya tenía su respuesta. Entonces lanzó una bomba, declarando que todo el dinero que había ahorrado con él y los fondos en su banco ahora eran suyos. No podía creer lo que oía. Leonard permaneció firme incluso cuando le supliqué. Me di cuenta de que mi mejor amiga también tenía su dinero en su banco, y sabía que pronto vendría a reclamarlo. Se sintió como si el mundo entero se hubiera detenido en seco, y me encontré en medio del caos total. Antes de que pudiera reunir mis pensamientos, Leonard colocó los papeles de divorcio sobre la mesa. Pude ver claramente que ya había puesto su firma en los papeles de divorcio. Me sentí impotente, reconociendo las consecuencias de mis acciones. Le rogué a Leonard que me perdonara, expresando un profundo remordimiento por todo lo que había hecho para lastimarlo. Sin embargo, Leonard dejó en claro que nunca me concedería la satisfacción del perdón. Para empeorar las cosas, exigió que desalojara la casa de inmediato. No tenía a dónde ir, y estaba financieramente comprometida, pero él no mostró preocupación. A pesar de pasar un día tumultuoso, reuní el valor para preguntar sobre la situación en su lugar de trabajo. Leonard me miró a los ojos y declaró que no tomaría ninguna medida. Creía que no valía la pena arriesgar su trabajo por mí. Sin embargo, sospechaba que podría estar mintiendo, sabiendo que probablemente tomaría alguna medida. Me preocupaba el impacto en su carrera porque los hombres tienden a tener su orgullo, y rara vez dejan pasar tales asuntos.
Sentí una inmensa culpa, y el pensamiento de que él perdiera su trabajo por mí me pesaba mucho. Leonard dejó en claro inequívocamente que había sido un error estúpido. Esas fueron sus palabras de despedida antes de sacarme de la casa. Han pasado 2 meses, y me encuentro sumergida en la autocompasión. Sorprendentemente, Rafael nunca se comunicó conmigo, a pesar de que probablemente escuchó lo que sucedió. Los rumores se propagan como un incendio forestal, y estoy segura de que toda la ciudad está al tanto de la verdad. Me di cuenta de que, sin darme cuenta, me había convertido en un peón en su juego. Tenía problemas en el trabajo con mi esposo y decidió usarme como un medio para provocarlo. Fui lo suficientemente ingenua como para caer en la trampa y terminar como daño colateral. Finalmente, firmé los papeles de divorcio, y nuestros procedimientos de divorcio aún están en curso. No tengo idea de cómo sobreviviré las próximas semanas, pero supongo que lo soportaré, así como he logrado sobrevivir estos últimos 2 meses. En este punto, no sé qué hacer a continuación. La culpa me está consumiendo. Tengo una audiencia en el tribunal en unos minutos, así que concluiré esta actualización aquí. Proporcionaré otra actualización una vez que el divorcio esté finalizado. Actualización. Ahora estoy oficialmente divorciada. Es difícil creer que mi matrimonio ni siquiera duró 3 años. No puedo entender cómo permití que me envolvieran en todo esto. Soy completamente miserable. Tengan la seguridad de que los comentarios fueron tan duros como anticipaba, pero no esperaba nada diferente. Todos estuvieron a la altura de mis expectativas. Sin embargo, estoy agradecida por los comentarios porque me han empujado a trabajar en mí misma, aunque ha sido un viaje desafiante. El divorcio se completó hace unos días, y como no teníamos hijos, fue menos dramático. Recibí una pensión alimenticia, aunque se redujo al mínimo. Puede que suene codiciosa, pero ¿qué elección tengo? Leonard se llevó hasta el último centavo que legítimamente me correspondía. Ahora estoy financieramente limitada y le debo una cantidad considerable a mi mejor amiga. Intenté emprender acciones legales, pero al no contar con los fondos para contratar un abogado, mis padres me aconsejaron que lo dejara pasar. Mis padres están devastados y no quieren hablar conmigo. La única persona que ha mostrado comprensión es mi mejor amiga. A menudo me recuerda su dinero y, comprensiblemente, está enojada conmigo, pero es lo suficientemente amable como para dejarme quedarme con ella. Recientemente, supe que hubo mucho drama en el lugar de trabajo de Leonard. Aparentemente, Leonard ya había chocado con su jefe, ya que su jefe no tiene una participación directa en el banco y simplemente es el jefe del departamento de Leonard. No pudo socavar la carrera de Leonard como yo temía. Leonard todavía está empleado en el banco, y eso solo intensifica mi autocompasión. Leonard y su jefe están haciendo un esfuerzo por mantener una relación profesional en el trabajo, y las cosas no han cambiado mucho para ellos. Mientras tanto, yo estoy soportando las consecuencias de la decisión tomada por Rafael y yo. La única diferencia es que Rafael parece no haber sufrido el mismo destino que yo. No puedo encontrar las palabras para transmitir el grado de autorrepulsión que estoy experimentando en este momento, pero creo que sería un narcisista si no sintiera remordimiento. Me despreciaría si no sintiera ningún arrepentimiento por mis acciones. En este momento, me estoy concentrando en mi negocio para poder pagarle a mi mejor amiga. Concluiré esta actualización, amigos. Eso es lo que ha estado ocurriendo en mi vida. Estoy agradecida de haber emprendido este viaje y haber elegido compartir mi historia. Gracias a todos por leerme.